comienza el informativo. Indonesia ha vuelto a ser la trágica protagonista de una nueva catástrofe natural. Miles de personas en las islas de Sumatra y Java se vieron sorprendidas cuando de un momento a otro olas de al menos 2 metros de alto arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Solo un ejemplo es lo que sucedió con este grupo de personas que disfrutaban de un concierto. El agua sorprendió a los asistentes. Decenas de personas que estaban en este lugar aún se encuentran desaparecidas. El cantante de la banda confirmó que 2 de sus músicos perdieron la vida. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que al menos 222 personas han muerto, 843 resultaron heridas y 28 permanecen desaparecidas. Otra de las imágenes del impacto del tsunami es la siguiente. Este video aficionado registró cómo las olas invadieron las instalaciones de este restaurante en las costas de Indonesia. El agua llegó e inundó gran parte del lugar. La cifra de víctimas mortales crece a medida que los organismos de socorro de Indonesia acceden a las zonas más afectadas. Las escenas de las calles de las áreas golpeadas por el tsunami son indescriptibles. Los cadáveres comienzan a ser apilados en lotes baldíos mientras se inician las tareas de identificación. La furia de la naturaleza volvió a golpear a Indonesia. Sobre las 9 de la noche del sábado, hora local, la erupción del volcán Anak Krakatau, ubicado entre las islas de Java y Sumatra, provocó un deslizamiento de tierra submarino que derivó en un tsunami. 25 minutos después de la actividad volcánica, cientos de personas fueron sorprendidas. Los más afectados fueron quienes estaban en las playas aledañas al volcán, disfrutando de las fiestas previas a Navidad. La destrucción es común a lo largo y ancho de las costas, en las islas más damnificadas. Decenas de vehículos, árboles y escombros son el resultado de la potencia devastadora del agua. La cifra de víctimas mortales continúa en aumento mientras las labores de búsqueda de cuerpos avanza. Equipos de emergencia con ayuda de maquinaria pesada tratan de encontrar a posibles supervivientes. El mal estado de las carreteras dificulta las labores de rescate. El tsunami, que fue causado por una erupción volcánica, no activó las alarmas al no registrarse un potente terremoto. Por ese motivo, las autoridades estiman que las víctimas y los daños pueden ser mayores que en anteriores tsunamis. Las autoridades del país del sureste asiático han pedido a la población que se mantenga alejada de las costas por riesgo a que se produzca otro tsunami. El presidente de la nación envió un mensaje a la ciudadanía. Quiero expresar mi profundo dolor por las víctimas en Serang Pandeglang y la provincia de Baten. Varios centros de asistencia para las víctimas y desplazados han sido habilitados. Provisiones de comida, agua, medicinas, mantas y otros artículos de emergencia están siendo llevados para los más damnificados. Las operaciones de asistencia continuarán durante los próximos días. La Unión Europea trasladó sus condolencias a Indonesia y ofreció apoyo comunitario en las tareas de rescate tras el tsunami. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, envió una carta dirigida al presidente de Indonesia en la que le expresó que el organismo está listo para ayudar en los esfuerzos de rescate. Extendió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas y a todos aquellos afectados por el tsunami y toda la fuerza y el ánimo a los servicios de emergencia que actualmente trabajan sobre el lugar afectado, entre las islas de Indonesia y Sumatra. Deseo fuerza y valor a los servicios de emergencia que trabajan actualmente tras el devastador tsunami que azotó el estrecho de Sunda en Indonesia. La Comisión de la Unión Europea está dispuesta a contribuir a los esfuerzos de rescate en curso. El Papa Francisco pidió apoyo a la comunidad internacional tras el tsunami en Indonesia. El pontífice lamentó la tragedia y pidió solidaridad con los sobrevivientes de las poblaciones más afectadas. Mi pensamiento va a la población de Indonesia, golpeadas por las violentas calamidades naturales que han causado graves pérdidas humanas, numerosos desaparecidos y personas sin hogar, así como enormes daños materiales. Me siento espiritualmente cercano a los desplazados y a todas las personas afectadas. Imploro a Dios que les alivie en su sufrimiento. El tsunami fue causado por la erupción del volcán Anak Krakatoa. Esta imagen corresponde a la actividad que registró el coloso el pasado mes de septiembre. Este
Este volcán se encuentra en una isla deshabitada en el estrecho de Sonda. Precisamente el sábado muy temprano había expulsado una columna de humo hasta medio kilómetro de su cumbre, junto a roca y ríos de lava. Según los expertos, la erupción pudo crear un deslizamiento de tierra submarino que a su vez ocasionó un tsunami con olas de hasta 2 metros de altura. El nombre del volcán, cuya traducción al español es el hijo de Krakatoa, se había mostrado particularmente activo desde el pasado mes de junio, con frecuentes columnas de humo y ceniza, y en octubre un barco turístico estuvo cerca de ser golpeado por rocas volcánicas. La ubicación geográfica de Indonesia en el anillo de fuego del Pacífico y la cantidad de volcanes activos hace a la nación propensa a sufrir una gran actividad sísmica. Indonesia alberga más de 400 volcanes de los 129 que están activos, y de estos, 65 se encuentran calificados como peligrosos. Y el tsunami más devastador hasta la fecha fue el que tuvo lugar el 26 de diciembre de 2004. Esto en la isla de Sumatra. Causó alrededor de 230.000 muertos en una docena de países. Vamos a saludar en Perú a Patricio Valderrama, PhD en Geología, investigador en desastres y peligros naturales y ganador del Premio Geocientífico 2008. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la llamada, un placer. Quisiera que me ayudara a explicarle a nuestro auditorio cuál fue el fenómeno que pudo ocasionar esta tragedia. Hasta el momento el fenómeno todavía no está claro, pero se estima de que, dadas las condiciones que hemos tenido, se estima de que el fenómeno ha sido generado por una avalancha volcánica subacuática. Quiere decir que el volcán Aja Krakatoa, el cual está en proceso eruptivo desde hace más de 2 años, ya era conocida una zona como un flanco del volcán que era bastante inestable. Posiblemente la erupción mayor ocurrida ayer fue la que generó una desestabilización y posterior colapso del flanco del volcán, todo eso submarino, bajo el nivel del mar, nadie lo vio, lo cual generó una deformación en la superficie del mar y posteriormente un tsunami, el cual nadie pudo prevenir ni predecir. ¿Hay algún tipo de alerta, algún tipo de característica que se registre que pueda ser detectada? Porque si bien no hubo un terremoto y por eso no sonaron las alarmas, ¿hay algún tipo de indicativo que pudiera alertar a las autoridades en este sentido? Justamente no. El proceso eruptivo que está teniendo el Aja Krakatoa es desde hace más de 2 años con explosiones y emisión de lava y productos volcánicos bastante violenta. Entonces no era de esperar ese fenómeno, que de hecho es muy raro. Una avalancha volcánica submarina, esta debe ser la primera que tenemos registrada en la historia moderna. Entonces, no, el sistema anti-tsunamis o detector de tsunamis que se instaló en Indonesia y en el mar de Java, principalmente después de la tragedia del 2004, está basado en ondas sísmicas. En este caso no tuvimos terremoto, por lo tanto el sistema no funcionó. Dice que es el primer fenómeno de este tipo que se registra en la historia moderna. Sí. ¿Podemos hablar de otro fenómeno de este tipo que se haya registrado en algún momento en la historia y de qué magnitud pudo haber sido? Sí, sin duda, podemos hablar de la mega erupción de Krakatoa, el Krakatoa padre, que estaba ubicado exactamente en la misma zona, en la cual todo el volcán explosionó. Entonces, eso generó una explosión que dicen que ha sido el ruido más fuerte registrado por el hombre, y un tsunami también devastador de unas proporciones 10 o 30 veces mayor al que ocurrió ayer. Ahora, en este sentido, si eso pasó con el papá del volcán, por llamarlo de alguna manera, esta situación podría registrarse, es decir, lo que sucedió en los años 1830 con el Krakatoa podría repetirse en la actualidad con una magnitud de desastre similar.
No, porque los volcanes, una vez que van naciendo, si es que equivale el término, demoran muchos años en crecer a tener magnitudes colosales. En este caso, el Aja Krakatoa, digamos que nació a principios de 1900 y casi un siglo después recién ha tenido las características para generar este tipo de desastre. Ahora, es posible que vuelva a ocurrir en los próximos días inclusive, porque no se sabe si es que todo ese flanco que estaba inestable, si es que se ha caído en la totalidad o solamente parcial. Entonces ahí es donde por eso las autoridades están en estado constante de emergencia, porque básicamente estamos a ciegas frente a este tipo de desastres. Ahora, si se llega a registrar otra erupción como la que usted menciona, pueden registrarse, quiero entender, terremotos, otros tsunamis, etcétera. Generalmente los terremotos de origen volcánico son de una magnitud muy baja, una magnitud de 4.5 a 5, 6. No llegan a tener en sí mismo la violencia para generar un tsunami clásico, digamos, un tsunami que viene después de un terremoto. Lo que sí puede volver a ocurrir son más deslizamientos submarinos, que si alcanza la magnitud de terreno removido debajo del nivel del mar podría generar otro tsunami. Es posible, es un escenario posible ahora. ¿Hay espacio para dudar que esta tragedia pudo preverse, que hubo algún tipo de alerta que no alcanzaron a detectar los especialistas para emitir una alerta de desalojo de las playas? Seguramente sí, pero aquí caemos en el mayor problema que de hecho tenemos en Latinoamérica también, que es la falta de instrumentación. Si se hubiera tenido, por ejemplo, boyas de presión en el mar, se hubiera podido detectar la onda de tsunami que nacía y que estaba viajando. Pero no es el caso, no hay ese tipo de sensores en el mar de Java ni en el Océano Índico en general. Entonces, no ha habido negligencia alguna ni nada por el estilo, simplemente no se tenían los instrumentos para detectarlo. Ok, a partir de este momento, ¿cuáles deberían de ser los pasos a seguir por parte de las autoridades hablando de las playas de Indonesia cuando se está registrando esta actividad volcánica? Los pasos que se tienen que seguir ahora es mantener evacuadas las playas en caso de emergencia. Lo segundo sería ya más de un corte científico, realizar una batimetría, que es un estudio del fondo marino, el cual mostraría qué segmento se ha caído y si es que hay otros segmentos que faltan por colapsar que podría generar un tsunami. Pero eso toma tiempo. Dudo que Indonesia tenga un barco con las capacidades de hacer eso, entonces tiene que recurrir a la cooperación internacional. Es un tema más complicado, pero que sin lugar a dudas hay que afrontarlo. ¿Tendría que ser una alerta máxima en todo caso? No una alerta máxima, pero sí una alerta de evacuación preventiva, por lo menos las próximas 48 a 72 horas. No se sabe si es que hay otro segmento que puede deslizar debido a una siguiente erupción en las próximas horas. Ahora, esto sucedió en esa zona del planeta, pero los volcanes están intercomunicados. ¿Qué debe de hacer la comunidad internacional frente a esta situación que se registra en esa zona, pero que pudiera desencadenar, en todo caso, alguna otra actividad en otros países? No, los volcanes no están intercomunicados entre ellos. Tendrían que estar muy juntos, uno respecto al otro para poder estar relacionados a su actividad. Este fenómeno no tiene la posibilidad de desencadenar un fenómeno similar o parecido en alguna parte del mundo. Entonces, lo que toca ahora es ayudar a Indonesia. Le agradezco a Patricio Valderrama, PhD en Geología, por estar con nosotros aquí en el informativo. Buen día para usted. Muchas gracias por la llamada. Hasta luego.
Estados Unidos siente los primeros impactos del cierre parcial del gobierno federal que se prolongará al menos hasta el jueves. Los parques nacionales son los primeros afectados por el cierre administrativo que comenzó por un desacuerdo sobre el muro con México. Se prevé que 8 de cada 10 empleados del Servicio Nacional de Parques serán enviados a sus casas, lo que podría suponer el cierre de muchos parques a los que acuden miles de turistas. Las dos cámaras del Congreso levantaron este sábado sus respectivas sesiones sin haber logrado un acuerdo sobre la financiación federal que expiró la pasada medianoche. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, anunció que el Senado se reunirá de manera informal el lunes 24 de noviembre en Nochebuena y volverá al trabajo el jueves 27 de noviembre para ver si se ha conseguido un acuerdo que permita reabrir la administración. Nueva dimisión de la administración de Donald Trump. Según medios de comunicación local, el enviado especial de Estados Unidos para la coalición contra el autodenominado Estado Islámico, Brett McGurk, presentó su renuncia en protesta por la decisión de la Casa Blanca de retirar las tropas estadounidenses en Siria. El funcionario tenía previsto dejar su puesto en febrero de 2019, pero el viernes comunicó al Departamento de Estado su deseo de acelerar su salida de la administración, que se haría efectiva el 31 de diciembre. Organismos internacionales defensores de los derechos humanos condenaron la detención del periodista Miguel Mora y el cierre del canal 100% Noticias de Nicaragua. El medio de comunicación era crítico del régimen de Daniel Ortega. Mora fue acusado el sábado de conspiración y terrorismo luego del allanamiento y el cierre del canal. El periodista dueño del canal independiente de cable 100% Noticias de Nicaragua, Miguel Mora, fue detenido el viernes y acusado el sábado de conspiración y terrorismo, tras el allanamiento y cierre de esa televisión crítica del gobierno de Daniel Ortega, en medio de denuncias de una escalada para callar a la prensa libre. También fue detenida la directora del medio, Lucía Pineda, quien tiene doble nacionalidad, costarricense y nicaragüense, así como la periodista y presentadora Verónica Chávez, esposa de Mora, quien fue liberada poco después. Bueno, ellos llegaron al canal y nos llevaron en diferentes patrullas a las mujeres. En mi caso, que iba yo, Lucía y una persona más, 3 mujeres, nos llevaron al Chipotle. La Fiscalía acusó a Mora de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense, lo que según el Código Penal es delito de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, según una nota de prensa de los tribunales de Managua. El Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencia admitió la acusación contra Mora y fijó la fecha del proceso inicial para el 25 de enero. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que al abogado que asumiría la defensa de Mora le fue impedido el ingreso al complejo judicial. El arresto del periodista coincide con una arremetida del gobierno de Ortega contra medios de prensa y organismos de derechos humanos. Bueno, nosotros nos estamos todavía ordenando, pero sí sabemos de que vamos a continuar ejerciendo nuestra labor porque nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Nosotros somos periodistas y es un derecho que nos da la Constitución. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos asesinos. Nosotros andamos cubriendo lo que pasa. Mora es el primer periodista y propietario de un medio de comunicación en ser acusado por los mismos cargos atribuidos a líderes y participantes de las protestas contra el gobierno en 8 meses, que han dejado más de 320 muertos, centenares de detenidos y miles de refugiados. Y en Colombia, las autoridades han entregado más pormenores de la operación que terminó con la vida de alias Guacho, el criminal más buscado por Colombia y Ecuador. La operación de más de 8 meses contó con la participación de 1.500 efectivos de todas las fuerzas del orden y se realizaron seguimientos a más de 1.000 líneas telefónicas. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Ingrid Tobar. Adelante, Ingrid. Buenos días, los saludo desde uno de los muelles en Tumaco, en el Pacífico colombiano. En esta ciudad se concentran todavía las operaciones relacionadas con el trabajo que se hizo por parte de las autoridades colombianas, donde se dio de baja a alias Guacho. Hay que decir que en las últimas horas se conocieron algunas comunicaciones, interceptaciones telefónicas a las que pudieron hacer las autoridades días antes, precisamente de llevar a cabo esta operación, la operación David. Allí entre esas conversaciones se conoce una donde una mujer al parecer trata de comunicarse o de encontrarse con alias Guacho, pero no le es posible. También hay otra donde se habla de los insumos que requiere este hombre y también sobre la persecución que las autoridades tenían para poderlo encontrar. El ingreso a la zona en sumo silencio, camuflados, escondidos, nuestros militares y policías permitieron acercarse hasta el delincuente. Él venía de hacer un recorrido por los lugares donde estaban produciendo base de cocaína. Y al llegar en este recorrido y con información de inteligencia que se tenía, logró ser ubicado.
El cuerpo de alias Guacho fue trasladado hasta la capital de la República, a Bogotá, donde se adelantan todas las inspecciones morfológicas y todos los procesos que debe hacer medicina legal. Por el momento está la información. Ingrid Tobar, NTN 24. Gracias, Ingrid. Entre tanto, la guerrilla del ELN iniciará una tregua. El grupo criminal anunció que a partir de este domingo y hasta el 3 de enero llevará a cabo un cese unilateral de hostilidades. La medida, según la guerrilla, se toma para acercar posiciones con el gobierno colombiano para que se retomen las negociaciones de paz. Desde el 7 de agosto, día que tomó posesión Iván Duque como presidente, los diálogos fueron suspendidos hasta que el autodenominado Ejército de Liberación Nacional no cese toda actividad ilegal. Vamos a la primera pausa en el informativo, pero antes los dejamos con las imágenes de las noticias más importantes registradas en los meses de enero, febrero y marzo de este año. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El Parlamento cubano aprobó este sábado el borrador final de la nueva constitución de la isla, en el que se conoce el papel del mercado y la propiedad privada, pero se vuelve a incluir el término comunismo, que había sido eliminado en el borrador inicial. El Parlamento de Cuba aprobó el sábado un proyecto consensuado de nueva constitución que reconoce el papel del mercado y la propiedad privada sin renunciar al comunismo y que se llevará a referendo en febrero. El nuevo texto fue aprobado por unanimidad en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, primer secretario del gobernante Partido Comunista. El texto restituye al comunismo como meta de la sociedad y al Partido Comunista como fuerza política dirigente, que orienta los esfuerzos a la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. El proyecto sienta las bases para integrar diferentes actores económicos, como la propiedad privada o la inversión extranjera, como elementos complementarios para el desarrollo del país. Permitirá la generación de riqueza privada, la cual será regulada mediante un rígido sistema fiscal. Con respecto al matrimonio homosexual, al cual el proyecto original abría el camino, la Comisión encontró una fórmula salomónica. Reformulado en el artículo 82, el texto reconoce el matrimonio como una institución social y jurídica, y no como la unión entre dos personas, que iba a reemplazar al vigente entre un hombre y una mujer. No hay retrocesos. La esencia del artículo 68 se mantiene, incluso la letra actual, como he planteado, trasciende la propuesta anterior. Tenemos un primer reto: garantizar el voto positivo de la mayoría de nuestros electores en el ejercicio democrático previsto para febrero del próximo año.
El matrimonio igualitario quedará en manos del Código de Familia, que será reformado y se llevará a referendo en un máximo de 2 años. La elección del gobernante se mantiene. Será elegido por el Parlamento, pero gobernará durante 2 periodos de 5 años si es reelecto, y se creará la figura de primer ministro. Y esta Navidad será para la mayoría de los venezolanos sinónimo de austeridad. Según los expertos, la hiperinflación podría rebasar este año los 4.500.000%. Los precarios salarios y la escasez de productos han llevado a evitar toda clase de lujos y regalos. El equipo periodístico de NTN 24 consultó a los ciudadanos qué le piden al niño Jesús. Y estas son sus respuestas. Yo le pediría que la situación se acomodara realmente y bueno, que tengamos paz, felicidad, amor y que siempre nos reunamos con nuestra familia. Mucha prosperidad para mi país, que todo esto culmine ya y mucho amor y mucha paz, más que todo eso. Es algo totalmente diferente, totalmente apagado, totalmente desmotivado, a pesar de que uno no quiera que sea así, pero es la realidad que vivimos. Cambiamos de tema. La proliferación de lobos marinos se ha convertido en un dolor de cabeza para los pescadores en Chile. Cada lobo consume unos 40 kilos diarios de pescado. Los pescadores exigen levantar la veda que protege a esta especie desde hace 28 años para poder cazarlos y controlar su población. Pero esta opción ha sido descartada por las autoridades. Los lobos marinos están protegidos por una veda en Chile desde hace 28 años, luego de que el lobo fino Australia y el lobo fino Juan Fernández casi fueron extintos en el siglo XX. El país posee cerca del 40% de la población mundial de estos mamíferos, pero su proliferación se ha convertido en un problema para los pescadores. El lobo ya no caza. El lobo no caza. El lobo siente el ruido de una embarcación y sabe que allá está la comida. Llega allá el lobo y ahí se zambulle. Cerca de un centenar de estos fuertes mamíferos retosan bajo el muelle de Caleta Portales. Cada uno consume unos 40 kilos diarios de pescado. Según el sindicato de pescadores, 60 embarcaciones trabajan en la zona y más del 80% regresan vacías con las redes destruidas. La misma dinámica se repite en Valparaíso. Al no tener competidores, al no tener suficientes predadores, el número se ha estirado al máximo, llegando a competir con este otro predador que somos nosotros y provocando las consecuencias que tenemos en este momento. Los pescadores exigen levantar la veda y permitir la caza de los lobos marinos para controlar su población. La única solución viable para los pescadores es eliminar los lobos, y eso no va a ocurrir, y lo que tenemos que aprender es a cómo se produce una interacción sana entre estos habitantes del mar, las otras especies animales que hay en Chile y también los pescadores. Tenemos que aprender a convivir con los lobos y esos son los esfuerzos a los que nosotros nos estamos dirigiendo. Un primer paso será el censo que se realizará en febrero para determinar cuánto han crecido las poblaciones en Chile. El gobierno acordó además con los pescadores conformar una comisión de expertos que estudie el problema, además de desterrar algunas malas prácticas propiciadas por ellos mismos, como arrojar viseras que atraen a los lobos. Se resolvió también iniciar pruebas en embarcaciones con equipos de ultrasonido para ahuyentar a los lobos y máquinas que permitan subir con mayor velocidad las redes a los botes. Acuerdos internacionales firmados por Chile protegen también a la especie y su vulneración traería graves perjuicios económicos como la suspensión de la importación de Estados Unidos del salmón chileno, que genera cerca de $4.000 millones anuales. Según expertos, cazarlos también podría tener consecuencias imprevisibles sobre el equilibrio de las cadenas alimentarias. Segunda pausa en el informativo, pero antes los dejamos con las imágenes de las noticias más importantes registradas en los meses de abril, mayo y junio de este año. O acordo em si, ele já dispõe não sobre fundos rominos, mas só...
Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En España fue desarticulada una red criminal internacional que explotaba a mujeres colombianas. En la operación 7 personas fueron detenidas, 5 de ellas son de nacionalidad colombiana, una cubana y otra española. Los miembros de la organización delictiva engañaban a mujeres con falsas promesas de trabajo para luego obligarlas a trabajar en burdeles. Y el Papa Francisco recuerda a quienes están lejos de su familia y de su tierra en Navidad. Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, recordó que en esta fecha las familias se reúnen y a las que no pueden por diversos motivos les envió un mensaje. A los creyentes y no creyentes, el pontífice argentino les expresó que las puertas de la comunidad cristiana están abiertas para todos. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Hallan los cadáveres de 8 mineros atrapados en una mina rusa en los Urales. Los equipos de rescate hallaron los restos de 8 de los 9 trabajadores que quedaron atrapados el sábado en la localidad rusa de Solikamsk, en los montes Urales. Los rescatistas continúan en la búsqueda del minero desaparecido a una profundidad máxima de 400 metros. Y el expresidente de Nissan seguirá en prisión al menos hasta el 1 de enero. Carlos Ghosn, detenido en Japón, permanecerá tras las rejas después de que un tribunal del país aprobara hoy la solicitud de la Fiscalía de Tokio de prolongar su detención 10 días más. El empresario franco-brasileño de 64 años está en cautiverio provisional desde el 19 de noviembre por supuestamente ocultar a las autoridades ingresos millonarios acordados con la compañía desde 2011 y una supuesta violación de confianza agravada por buscar que la empresa asumiera una serie de pérdidas de inversiones personales. Y el emperador Akihito de Japón pidió por la paz al celebrar sus 85 años. Se trata de su último cumpleaños como emperador antes de su abdicación en 2019. Akihito de Japón cumple 85 años. El emperador de Japón celebra su cumpleaños, el último antes de su abdicación en 2019, en el que hizo un llamamiento por la continuidad de la paz construida sobre el sacrificio de quienes fallecieron en la guerra. Akihito declaró en una rueda de prensa celebrada 3 días antes en el Palacio Imperial y publicada este domingo por su cumpleaños, que es importante no olvidar las incontables vidas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial y que la paz y la prosperidad en Japón de la posguerra se construyeron sobre numerosos sacrificios y esfuerzos incansables. El mensaje de este domingo es el último que Akihito tiene previsto enviar al público en una rueda de prensa antes de abdicar el próximo 30 de abril de 2019, tras un reinado marcado por su pacifismo y su cercanía al pueblo nipón, algo que ha incomodado al gobierno del primer ministro Shinzo Abe y a los sectores más conservadores del país. Aquejado de una frágil salud, Akihito abandonará el trono del crisantemo tras esperar casi 3 años desde que planteó su deseo de renunciar, debido a las particularidades del encaje constitucional de la monarquía reinante más antigua del mundo. Será la primera abdicación en Japón en más de 2 siglos. Decenas de miles de personas aguardaron el saludo desde el balcón del Palacio Imperial que Akihito realiza con motivo de la efeméride y en el que estuvo acompañado por la emperatriz Michiko, el príncipe heredero Naruhito, su esposa Masako y otros miembros de la familia. Esta es la penúltima ocasión en la que Akihito se asoma de esta manera al pueblo nipón como jefe de Estado, mientras que la última se producirá en el tradicional saludo de Año Nuevo del 2 de enero, cuando se prevé que la aglomeración del público sea mayor. Emotiva carta de Samantha Markle a la duquesa de Sussex en la que le pide que se reúna con su padre. La petición expresada en una postal navideña se produce después de que Thomas Markle, progenitor de ambas, afirmara esta semana que no mantiene contacto con Meghan desde el día antes de su boda con el príncipe Harry el pasado 19 de mayo. Según publica hoy el diario británico The Sunday Mirror, el texto expresaría que el señor, que padece esclerosis múltiple, ha buscado a la nueva integrante de la realeza sin obtener respuesta hasta el momento. Desde la boda real, diversos parientes de Meghan, en especial Samantha, han hecho declaraciones a los medios de comunicación en las que en general critican su actitud y el hecho de que no les preste más atención. Y en Moscú se realizó hoy la Happy Run. Se trata de una particular carrera en la que participaron más de 500 personas disfrazadas de Papá Noel. La curiosa competencia, que cumplió su 3ª edición, se realiza con el fin de recaudar dinero para la beneficencia.
Con estas imágenes vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Ya regresamos con El Informativo.